Sí, vale, buenas tardes a todos y gracias por estar aquí ya a estas horas tan intempestivas. Vamos a hacer un ejercicio de, creo que interesante, pero de síntesis legal y normativa. Y seré muy breve en las presentaciones, daré la voz a los ponentes que tenemos que nos acompañan, que son expertos en la materia y que además son expertos en lidiar con los problemas. Y la intención de esta mesa es básicamente responder a aquellas preguntas relativas al tema de la responsabilidad. ¿Qué ocurre cuando el americano o el australiano o el alemán de turno me deja un desperfecto en la casa? ¿Qué ocurre cuando el propietario no cumple con las reservas y yo como comercializador pues me encuentro con un desajuste en mis compromisos? Temas contractuales, quién será responsable de lo que pueda ocurrir y que salga del guión. Y para ello pues contamos con tres magníficos compañeros juristas, amigos, porque al final los amigos son los que vienen a Ibiza y se vuelven a ir el mismo día y no se quedan ni tan siquiera a disfrutar esta isla. Carlos del Castillo, Alba Ródenas, Sergio Cañellas. Carlos y Sergio trabajan conjuntamente en Deloitte Legal. Deloitte es una de las grandes consultoras, tienen una pata legal, bueno, tienen muchas patas legales, una de ellas radicada en Palma y dando asesoría al sector turístico. De ahí conocí yo a Carlos, aunque nos conocíamos de antes, de época infantil. Y Alba Ródenas viene de Barcelona, abogada en Augusta Abogados, un despacho con muchas ramificaciones internacionales. Y Alba además es profesora asociada de Derecho Internacional Privado en la Universidad de Barcelona. Con lo cual, los tres conjugan conocimiento y batalla para dar respuesta a vuestras preguntas. La idea es muy sencilla, un breve planteamiento por cada uno de los ponentes de 12-15 minutos máximo, que no aburra al auditorio que ha sobrevivido a esta tarde, y después turno de preguntas para que nos formuléis pues este verano he tenido al americano que ha desaparecido, me dejó 3.000 euros o 5.000 euros en roturas y no sé qué hacer. Entonces intentaremos responder lo que se pueda o dar al menos una pauta para que podáis salir de aquí confiando en la justicia, y si no en la justicia, que es muy lenta y es muy complicada, confiando en que la ley tarde o temprano os irá de vuestra mano. Si os parece bien, haríamos el turno, hemos dicho Carlos, Sergio y Alba. Perfecto, pues te doy la palabra. Gracias. Pues lo primero que tienes que hacer es ir a un buen abogado cuando tengas ese tipo de problemática. Bueno, bromas aparte, muchas gracias por la invitación, Juan, a la asociación y a PIMED. Es el tercer año que puedo asistir a estas conferencias, a este congreso, y la verdad es que es un placer porque siempre aprendes cosas nuevas. Y yo creo que estamos aquí no solo para contar nuestra experiencia, sino también para aprender, porque al final en cualquier negocio los que más saben de incumplimiento, responsabilidades, acciones, pues al final son los propios propietarios, los propios comercializadores, porque en el día a día de su actividad pues se ven sometidos a este tipo de contingencias. Entonces, el primer reto que se nos plantea, y cada año sucede lo mismo, es cuando vemos el título de la conferencia y no sabemos por dónde tenemos que empezar, porque son tan complejos y nos darían para un curso o para una asignatura de cualquier grado de Derecho o Turismo. Yo empezaré por lo más básico y entiendo que por lo principal, que son los incumplimientos. ¿Qué tipos de incumplimientos nos podemos encontrar y qué tipo de responsabilidades y acciones se pueden derivar? Incumplimientos, pues hay múltiples. Yo se lo comentaba o le preguntaba a la directora general y a Mónica y a Xavier sobre los emprendedores y las empresas que tienen que hacer con ese mare magnum normativo y regulador que existe en nuestro sector turístico. Normativa insular, normativa autonómica, normativa de turismo, de consumo, normativa urbanística. Al final, la existencia de esa ingente normativa, lo que nos supone a los propietarios, a los comercializadores, a las empresas del sector turístico, son obviamente deberes, obligaciones, infracciones, etcétera, etcétera. Todo eso es susceptible de generar y de derivar en incumplimientos. Incumplimientos frente a la Administración, que ya comentará mi compañero Sergio, y que yo creo que todos hemos sufrido, y aparte con unas sanciones muy relevantes.
le preguntaba a la directora general, el nuevo artículo de la ley turística sobre las sanciones graves contempla de la A a la AM o a la AP de infracciones. Es que es una barbaridad. Entonces, todo eso son susceptibles incumplimientos por parte de los propietarios que dan lugar a sanciones, a expedientes sancionadores de multas muy relevantes. A partir de ahí, que lo tratará Sergio, ¿qué incumplimientos se nos pueden generar? Pues incumplimientos, obviamente, y lo pone el título de la conferencia, de los propietarios e incumplimientos de los clientes. Me gustaría... Es una cuestión que la venimos tratando varios años, puede preocupar relativamente... nosotros que conocemos los temas de reclamaciones, sobre todo de consumidores, porque somos abogados de empresas turísticas, al final eso se está generalizando. Y se está generalizando en España porque hay empresas que se dedican a esto, se dedican a reclamar y a reclamar en nombre de los consumidores a empresas turísticas. Y sucede en otros países. Nosotros gestionamos o coordinamos con despachos locales de Francia, de Portugal, de Italia, reclamaciones que hacen a empresas mallorquinas que tienen negocio en Europa y pasa exactamente lo mismo. Entonces, yendo a la conferencia o a la charla que nos dio el año pasado Javier Blas, magnífica charla, y comentaba, no sé si alguno que estuviera lo recordará, hablaba de la alemanota, el término que utilizó para referirse a la clienta nuestra que vuelve a Alemania con un problema y dice, bueno, yo no me he encontrado nunca con que esta alemanota que vuelve a su país y ha tenido un problema en su estancia turística aquí haya reclamado. Bueno, nosotros sí. Y os voy a poner un ejemplo muy sencillo o muy cercano porque nos sucedió hace 2 meses. Y a ti que te gustan este tipo de asuntos o de chascarrillos, pero es muy paradigmático. Un rentacar local de aquí de Ibiza, es verdad, no es una empresa de nuestro sector, pero un rentacar, al final una empresa turística, que le notifican una serie de sanciones de tráfico. Cuando te notifican, la Dirección General de Tráfico te notifica una sanción, tienes que comunicar quién era el conductor. Pues se daba la tesitura de que el conductor era un empleado del propio rentacar. Entonces, ¿qué hace el rentacar? Dice, bueno, yo voy a comunicar la identidad de una conductora japonesa que he tenido, que ha arrendado un vehículo durante una serie de semanas en Ibiza. Entonces, semanas que coincidían con las fechas de la... Claro, el del rentacar, ¿qué pensaba? Yo le comunico esto a Tráfico le intentará notificarlo a Japón, no sabemos, entiendo que es imposible que encuentren a esta persona en Japón y si la encuentran, veo difícil que la japonesa por 1.000 euros, 1.500 de multas, bueno, pues le llaman de la Guardia Civil, de aquí de Santa Eulalia, que por favor vaya a las dependencias de la Guardia Civil porque tiene que declarar por un presunto delito de estafa, porque una japonesota, ha presentado, no sabemos si una denuncia telemática o se puso en contacto con un abogado de Ibiza local y le ha presentado una denuncia por estafa por haber utilizado su nombre cuando ella en esas fechas no estaba en Ibiza. Tal. Es un ejemplo puede ser de laboratorio, pero al final nos da un poco la pauta de cómo está el mercado hoy de las reclamaciones y de lo sencillo que es presentar una reclamación aquí en Ibiza o en cualquier otro país europeo. Al final nosotros lo vivimos. Una de las empresas con las que nosotros litigamos más a menudo por tema de retrasos aéreos se llama Flightride y son alemanes y utilizan despachos españoles para presentar demandas contra empresas españolas. Entonces, al final, y lo comentará Alba posteriori, la posibilidad de reclamaciones y de conflictos internacionales y con consumidores extranjeros o con clientes extranjeros está ahí. A partir de ahí, incumplimientos, es verdad, pues a lo mejor si tengo incumplimientos de los más habituales de clientes o de consumidores, pues oye, que entiendo que aquí todo el que viene a una estancia turística o ha pagado por adelantado o va a pagar. Pero bueno, puede haber retrocesos. He pagado con tarjeta, hago un retroceso, porque no estoy conforme con el servicio, pues ya tengo un problema. Y nos está pasando en estancias hoteleras y en estancias con agencias que se están retrocediendo pagos y busca al cliente en Alemania o en Inglaterra o en Francia. Al final, lo comentábamos en la comida, pues el típico cliente que viene y daños en la vivienda, te la deja destrozada o el día de irse se va más tarde o no se va, prolonga la estancia, al final son daños porque tienes que recolocar a otros clientes, entonces eso es susceptible de ser indemnizado.
evidentemente, cuanto mejor formalizados tengamos los contratos que suscribimos con los clientes, pues más sencillo será reclamar. Pero bueno, tampoco nos tiene que dar miedo lo que comentamos de irnos al extranjero a reclamar o incluso formular reclamaciones aquí. Y luego los incumplimientos de los propios propietarios. Al margen de los incumplimientos que dan pie a esas sanciones administrativas que hemos comentado, pues bueno, tenemos que ser cautos a la hora de desarrollar nuestra actividad, porque como hemos comentado, existen múltiples situaciones que pueden generar, ya no son esa sanción administrativa, sino ese incumplimiento contractual, ese incumplimiento de la normativa que dé pie a que el cliente te reclame, y cada vez están reclamando más. Entonces, cuestiones de orden, de limpieza, de mantenimiento de la vivienda, cuestiones bueno, lo hemos comentado otros años, de deficiencias estructurales de la vivienda que causan un perjuicio, una lesión al cliente de turno, y bueno, en Mallorca hemos vivido casos de balaustradas que han cedido, el cliente parapléjico, reclamación aquí, reclamación en Francia, etcétera. Entonces, son situaciones que es verdad que no son muy habituales, pero que pueden pasar. Entonces, temas del derecho a la información, o sea, en los contratos y sobre todo en las webs, tener todo muy bien informado, muy actualizado, pues si vamos a tener obras y es previsible que las haya cerca de nuestra villa, pues informarlo al cliente, informarle, no es obligatorio, pero si se hace del derecho de desistimiento o no, gastos de cancelación, etcétera, etcétera. Son circunstancias que pueden dar pie a incumplimientos. Y, como hemos dicho, son incumplimientos que cada vez más generan litigiosidad, y cuanto más, lo que comentamos antes con Alba, al final de lo que se trata es de prevenir y de tenerlo todo bien articulado y jurídicamente bien atado, para que al final luego siempre puede pasar pues, que en la vivienda, pues por circunstancias, lo comentamos en la comida, con Marc, pues un cliente se había quejado de que había que había encontrado una almohada debajo de no sé dónde con sangre, y ya le había puesto una reclamación y quería que le devolviera el precio. Bueno, al final, clientes caraduras yo creo que hay en todos los ámbitos, y es verdad que la justicia en muchos casos es muy proconsumidor, pero bueno, al final yo creo que se trata de defender nuestros derechos y saber que, oye, al final, si yo tengo razón y lo tengo todo bien atado, y este cliente no viene y quiere que devuelva lo que me ha pagado, y la cancelación no tiene ningún tipo de justificación y no hay fuerza mayor, etcétera, etcétera, pues oye, ¿por qué no voy a defender yo mis derechos y litigar? Entonces, bueno, yo creo que estamos sometidos, y cada vez más, por el tema de globalización y facilidad de reclamar, y sencillez y cercanía de los países, porque al final está todo muy cercano, y cada vez los consumidores conocen mejor sus derechos, pues hay que tenerlo en cuenta y bueno, intentar, obviamente, lo que comentaba de cumplir la normativa. Yo sé que es difícil, si no imposible, y la verdad es que cualquier empresa tiene mucho mérito, porque al final el mare magnum normativo dificulta ese cumplimiento, pero bueno, tenerlo en cuenta y al final ser consciente de lo que puede derivar y las consecuencias. Bueno, si quieres lo dejamos aquí, y Sergio, siguiendo con el tema de los incumplimientos, muchos incumplimientos con nuestros consumidores, con nuestras contrapartes, terminan teniendo pues también el efecto del derecho público y administrativo, y termina suponiendo además la sanción, que es así que es inmediata y se cobra automáticamente, porque todo lo demás, que luego entraremos en detalle, se dilata en el tiempo, se somete a un procedimiento judicial, pueden pasar 2 años hasta que empiece el procedimiento incluso. Entonces, pero los incumplimientos que se vayan a denunciar por esos clientes alemanes, mallorquines, ibicencos o japoneses, pueden tener efectos inmediatos ante la administración, o bien de consumo o bien de turismo. Bueno, sí, si nos quieres aportar un poco tu visión al respecto. Sí, gracias, Joan. Gracias también, buenas tardes, y gracias a la PIM y a la asociación. Yo os quiero trasladar un poco el punto de vista más práctico, lo que vemos un poco en el despacho con empresas del sector, y al final, desde la óptica, efectivamente, del derecho administrativo. Y con lo que te encuentras de cuando luchas contra administraciones es un David contra Goliat. Pero bueno, pues como David muchas veces se gana. No se gana de la forma que quisiéramos, pero se gana. En cuanto a las infracciones y sanciones, bueno, se ha hablado en la comida hoy, no sé ahora mismo la persona, un compañero hablaba había una diarrea legislativa por parte del Poder Legislativo en cuanto a la tipificación de infracciones, y creo que estamos en lo cierto, porque efectivamente, como decía Carlos, si uno revisa la ley turística y se va a las infracciones graves que están tipificadas en el artículo 119, ve que van desde la letra A hasta la AP, es decir, que dobla el abecedario. Esto
desde mi punto de vista, y porque lo vemos en la práctica, si no obedece a un ánimo recaudatorio, no podríamos llegar a entenderlo porque es inconcebible. Es decir, hay tantos incumplimientos casi como ellas tiene el año, porque es espectacular. Como os decía, es muy difícil abarcar todo tipo de incumplimientos o de infracciones que hay, pero sí que os quería hacer mención a 4 nociones para que las tengamos claras. Una de ellas, más que antes de entrar en el cumplimiento, es la responsabilidad. Centrado en lo que son el alquiler vacacional, obviamente, pues la ley turística, como me imagino que todos sabéis, hace que sea responsable tanto la propiedad como el operador que la está publicitando o comercializando. Con lo que ahí ya tenemos un primer punto bastante interesante, ¿no? Ya tenemos como 2 posibles infractores y 2 posibles sanciones. Ya como que se multiplica un poco lo que viene siendo el efecto de una propia sola infracción. En cuanto a infracciones, tenemos un catálogo enorme, como decíamos. Creemos que se podría aquí poner de manifiesto las que son principales y sobre todo con la nueva modificación que ha habido a la ley turística en junio de este año. Hemos visto que tocan en cuanto a lo que es la sanción, suben la sanción mínima de las infracciones graves de 20.000 a 40.000 euros, las que tienen que ver con ofertas o comercialización de estancias turísticas que no reúnen los requisitos que establece la ley. También establecen una multa de 20.000 a 40.000 euros, que es que, ojo, que la sanción es bastante elevada, cuando se trata de publicidad, contratación o comercialización, lo mismo, de estancias turísticas o que no cumplen con el DRIAD o que el DRIAD que tienen ha sido rellenado con datos que no son o no se corresponden para poder tener la autorización turística pertinente. Como podéis ver, o sea, la amalgama de infracciones que hay, os digo, de la A a la AP hay un montón. Es bastante heterogénea. Estas 2, en cuanto a las infracciones graves, creemos que son las que seguramente más pie pueden dar a litigiosidad, porque ya, sobre todo, lo ves con la intención del Gobierno cuando sube la sanción mínima de, pasar de 4.000, que era como estaba antes identificado, a 20.000, realmente o te hace idea de lo recurrente que puede llegar a ser esto. Y la primera infracción que hemos comentado, ofertar o comercializar estancias turísticas que no cumplen requisitos de la ley, obviamente aquí es un título o una línea bastante inofensiva, pero el no cumplir la ley significa muchos diferentes, a ver si me entendéis, muchos diferentes requisitos que reúnen o que deben reunir estas viviendas para poder ser alquiladas vacacionalmente. Entonces, aquí podéis tener desde que si estáis alquilando un piso no tengáis un acuerdo de la comunidad, o que los estatutos no permitan llevar a cabo el alquiler de este piso, o que si los estatutos no lo prohíben no tengáis el acuerdo de la comunidad de vecinos para poderlo hacer, o que realmente no tengáis la antigüedad mínima, que son 5 años, o que no dispongáis de cédula de habitabilidad, o que hayáis tenido algún tipo de infracción urbanística grave o muy grave en el pasado. Es decir, hay tantos supuestos que pueden dar pie a que os ponga una sanción de 20.000 a 40.000 euros que desde nuestro punto de vista no es una indefensión en un sentido jurídico o material, pero sí que se ve que ahí estáis bastante, el sector está en una posición realmente de inferioridad. A esto además se le une lo que comentaba Carlos, que tenemos hoy en día unos clientes que están especializados, supongo que también de la mano de una normativa de consumidores, de la que también hablaremos un poco, que es muy pro consumidor, y de bufetes, obviamente, y colectivos de abogados que se dedican justamente pues, a hacer el negocio de esto, ¿no? De decirle al consumidor de turno, al cliente, ojo, que si has pasado una estancia aquí y has tenido algo que está mal, puedes recuperar la estancia más una indemnización, porque esto también lo hemos visto. Entonces, el contexto es un poco paradigmático, porque claro, es algo que realmente cada vez está cogiendo un volumen más grande de lo que decíamos, no de indefensión, pero sí que la posición es de inferioridad. También os decíamos que no, un poco como el David contra Goliat, muchas veces también se gana. Cuando se llega a una sanción de estas es muy importante, obviamente, cuando os llega a anotar la fecha para saber cuándo se os ha notificado. Y en cuanto al tema de fondo, aunque vosotros, por ejemplo, hayáis visto, se os notifique una infracción y creáis que realmente era cuestión de fondo, pues mira, efectivamente, no dispongo de esto o tengo esto. Nosotros os animamos a que vayáis a ver a un abogado, no hace falta que seamos nosotros, sino a quien queráis, porque muchas veces los temas de procedimiento administrativo, los temas contra la administración, se pueden ganar a través de vicios del procedimiento. Es decir, que a lo mejor en el propio procedimiento administrativo no se ha seguido lo que establece la ley, no hay un trámite de audiencia, no se ha respetado la propuesta de resolución directamente, os hacen una sanción. Es decir, hay muchas triquiñuelas legales que pueden dar pie a anular una sanción.
De hecho, lo hemos comentado también en la comida con un caso que se había anulado también por un tema parecido, es decir, no por la cuestión de fondos, sino por las triquiñuelas que hay por detrás. Otra novedad que hay en esta ley turística, no en la ley turística es la de siempre, pero en la modificación que ha habido, es que los canales de comercialización, como son las plataformas HomeAway, por ejemplo, o HomeAway o Airbnb, antes no podían ser sancionadas, aunque el Gobierno tenía la intención de poderlos sancionar, pero no se podían sancionar porque hubo una sentencia además de, primero el TSJ de Cataluña y luego el TSJ de Baleares, que dijo que estas plataformas se acogen a un régimen legal distinto, no pertenecen al sector turístico y por tanto no se puede sancionar. Ahora, hoy en día, con la nueva modificación que ha habido a la ley, sí que se les puede sancionar y estas infracciones se tipifican como muy graves y son sanciones que van desde los 40.000 euros hasta los 400.000 euros. O sea, aquí seguramente el Gobierno tendrá también una fuente de ingresos importante. Esas infracciones, sobre todo, van de la mano de que estas plataformas web no metan dentro de lo que es el anuncio el número de inscripción que tiene la estancia turística o que esté publicitando estancias turísticas que no tengan el triad. Habíamos traído aquí la ley porque hay una cantidad de catálogo de sanciones increíble, pero podemos estar aquí 3 días. También, aparte de la ley turística, hay que tener en cuenta que desde el ámbito del procedimiento administrativo sancionador o el derecho público también se sanciona desde la parte de la ley turística y la parte de la ley de consumidores. Es decir, hay una doble vía de ataque, por así decirlo. La parte de consumidores, que es la ley 7/2014, tampoco voy a entrar al detalle porque también hay bastantes preceptos en cuanto a infracción, pero bueno, simplemente deciros que anotarlo, que es otro punto por donde se os ataca, donde se puede atacar al sector y que, desde nuestro punto de vista, lo que os decíamos, creemos que realmente hay que ponerlo en manos de operadores jurídicos que os puedan ayudar, porque muchas veces, aunque creáis que no se puede llegar a salvar este tipo de asuntos. Y no sé si con esto... Bueno, yo creo que has dejado muy claro que la Administración pone muchas trampas a los operadores. O sea, Sí. al final hay muchos requisitos que terminan siendo trampas o abono para un procedimiento sancionador y que además huye de la misión que sería proteger a los consumidores. O sea, si hacemos un análisis exhaustivo de esos requisitos y tú buscas qué hay detrás, hay más un afán recaudatorio que un afán finalista de proteger el comercio al consumidor desprotegido, al consumidor extranjero, que tendrá otros mecanismos. Y si queréis ahora, porque yo estoy seguro que habrá preguntas del público con casuística japonesa, alemana o americana, porque estamos en Ibiza. Alba, ¿cómo valoras estas relaciones internacionales que en Ibiza además son mucho más intensivas que en Mallorca, de donde provenimos los otros 3 de la mesa, y que básicamente es un mercado europeo? Nuestra mente siempre está con las directivas y los reglamentos europeos y pensando en reclamaciones internacionales de ámbito europeo, pero aquí en Ibiza, pues mañana se hablará americanos, asiáticos, australianos. Danos unas ideas sobre dónde ubicarnos cuando la otra parte o la reclamación a nosotros pues vendrá del extranjero o tiene un punto de conexión internacional. Bueno, gracias. Primero de todo, gracias, Joan, por la invitación y también a PIMEF y a BAT. Y también quería darles la enhorabuena por la organización. Yo he estado aquí más o menos desde primera hora y sí que veo que hay una voluntad de acompañamiento, de asesoramiento y de hacer las cosas bien. ¿Qué pasa? Que nos han dejado para el final por si se hará bien, pero a veces las cosas no salen tan bien como querríamos y para eso estamos nosotros, como han dicho mis compañeros. Y yo en esto sí que les apoyo y les apoyo porque no todo está en Google y hay que contrastar la información. Y a veces, porque no contrastamos por X motivos, cuando las cosas desde el inicio no están bien hechas, no hay un contrato bien articulado, no se ha hecho una primera consulta, eso nos puede llevar a tener problemas graves, sea con la Administración, sea con nuestro vecino o sea con una reclamación que a lo mejor nos va a costar tiempo y dinero. Por eso yo siempre digo,
vamos a informarnos y a partir de ahí decidiremos, porque nos encontramos cosas muy graves en los despachos y mis compañeros seguro también lo ven, sobre todo en temas de inversiones inmobiliarias, en inversiones a nivel empresarial, pero sobre todo inmobiliaria, donde entre Google y las compras online, etcétera, se acaba perdiendo dinero. Y eso es muy grave. Y eso es muy grave para nuestro territorio. Sea Baleares, sea Cataluña, sea Madrid, es igual. Tenemos que dar el mejor servicio posible. Y por eso les quería dar la enhorabuena, porque se han abarcado diferentes áreas de trabajo y diferentes puntos de vista, desde la Administración y desde el ámbito privado. Nosotros, desde el ámbito privado, ¿qué vemos? Yo no os hablaré, yo no llevo derecho administrativo. Yo asesoro básicamente a clientes internacionales, no exclusivamente, pero sí que les diré que sí que hay herramientas para reclamar cuando tenemos que ir fuera de nuestras fronteras. Y la pregunta que nos tenemos que hacer primero es, ¿estamos dentro del ámbito europeo, como comentaba Joan, o estamos ante un tercer país? En función de en qué ámbito internacional estemos, tendremos que ir a buscar la respuesta a la pregunta ¿dónde pongo la demanda? Bien a un reglamento europeo o bien a otros instrumentos internacionales que pueden ser convenios de la Conferencia de la Haya, por ejemplo, pero no quiero entrar en temas técnicos porque no se trata hoy de esto y es muy tarde. Una vez sabemos dónde hemos de poner la demanda y qué ley hemos de aplicar, porque claro, no olviden que estamos con inmuebles aquí en España, que a lo mejor en Baleares o en Cataluña o en Andalucía hay otra normativa propia distinta, ¿sí? Que las partes son de diferente nacionalidad y hemos también de saber, una vez puesta la demanda, en base a qué ley tiene que decidir el juez. Y nosotros le tenemos que ayudar, le tenemos que dar las herramientas. Otra herramienta que le tenemos que dar al juez es decirle, lo tendría que saber y seguro que lo sabe, pero no está mal recordarle, oiga, notifique. Y notifique de esta manera. ¿Y cómo se notifica? Pues bueno, a nivel europeo tenemos un reglamento que justamente entró en vigor recientemente en el mes de julio, perdón, de aplicación, ya había entrado en vigor, pero se aplica desde el mes de julio, que nos permite la notificación a países europeos incluso vía digital. Es decir, hablando antes en las anteriores mesas de la digitalización, la justicia internacional también se está poniendo las pilas. Y hay herramientas para notificar de forma digitalizada y de forma mucho más ágil. Una vez hemos notificado y hemos de practicar alguna prueba, ¿qué hacemos? Lo mismo, otro reglamento, verán que también a nivel europeo no paran de legislar, algún día tendremos quizás algo unido. Tenemos otro reglamento que también se aplica desde el mes de julio de este año, que también es el reglamento de práctica de prueba. Es decir, que un juez español puede pedirle a un juez extranjero dentro de la Unión Europea, vía reglamento o vía un convenio internacional, la práctica de prueba en un tercer país. O incluso permite que el mismo juez español solicite directamente una práctica de prueba a un perito, a un banco, etcétera. Sí, oiga, pero es que esto tarda mucho. Cuando yo tenga la sentencia, pues este señor ya sabe que le he notificado, que estoy buscando pruebas, que estoy indagando. Bueno, pues hay otro reglamento que esto ya existía y no se utiliza mucho. Yo creo que es porque no se sabe, por eso también está bien estas mesas, porque así divulgamos. Es el reglamento de la Orden Europea de Retención de Cuentas. Es decir, durante el procedimiento yo le puedo pedir al juez español, oiga, este señor creo que tiene cuentas en tal país y por favor pida información y retenga esta cuenta. De momento no voy a embargar, pero sí que está retenida. Y de alguna manera esto, como medida cautelar, entre comillas, me puede ayudar en cuando yo tenga una sentencia firme y condenatoria a la otra parte, pues que yo ya pueda embargar ese dinero y cobrar ese dinero. ¿De acuerdo? Pero para ser ágiles hemos de tener una justicia digitalizada y unos operadores jurídicos que dominen el derecho internacional y sobre todo aquí en el ámbito procesal privado. Y si tengo una sentencia y no paga y no he podido embargar, perdón, no he podido indagar o no he podido retener una cuenta en el extranjero,
Bueno, pues el mismo reglamento de competencia judicial es el que nos permite ejecutar una sentencia española en el extranjero. Si estamos fuera de la Unión Europea, tenemos otros instrumentos que abarcan el resto de países en función del continente o en función de un convenio bilateral, etcétera, etcétera. Dicho esto, primero, hagamos las cosas bien. Google no lo sabe todo. Pregunten, igual que yo preguntaría a un informático cómo tengo que programar mi web y pediré el kit informático para instalarlo en mi empresa, pregunten también a quien ustedes tengan confianza, pero que tengan los conocimientos administrativos de Derecho Procesal Nacional o Derecho Internacional y de inversiones inmobiliarias y que les pueda asesorar. Y es más fácil que no tengan que acudir a los tribunales ni retener una cuenta extranjera. ¿Consideráis, ya que estáis en cuestiones judiciales, que es posible llegar a acuerdos extrajudiciales? ¿Os ha ocurrido en vuestra experiencia poderlo solucionar al margen de los juzgados o generalmente esas vías son complicadas cuando hay extranjeros y por lo tanto tenemos que acudir a un tribunal, sea nacional o sea extranjero, para reclamar? Me pongo desde la perspectiva del propietario Ibicenco o el comercializador Ibicenco. ¿Cómo lo veis? Yo creo que siempre hay que intentar llegar a un acuerdo. Y sobre todo, teniendo en cuenta hoy en día que una de las armas principales de los consumidores no son los juzgados, sino las redes sociales. Entonces, si yo le tengo que devolver a un cliente 1.000, 1.500, 2.000 euros porque ha cancelado o porque no le ha gustado la estancia y me va a pedir daños y perjuicios y me va a poner una crítica tremenda en TripAdvisor o en las páginas o en las redes sociales que sean, pues al final lo primero que voy a hacer es dirigirme a él e intentar, o a su abogado de turno, porque normalmente el cliente extranjero siempre va a gestionar la reclamación a través de un abogado e intentar llegar a una solución extrajudicial. Entonces, yo creo que eso es lo ideal. Y al final no perdamos la perspectiva de que al final la litigación yo creo que tiene sentido en nuestros casos. Oye, si tienes un cliente que te ha venido aquí y te ha destrozado la villa y tienes daños de 50.000 euros porque el tío se le ha ido a la cabeza, lo voy a litigar. Si me ha roto una maceta o tengo que cambiar el agua de la piscina por lo que sea y el coste es relativamente asumible, no me voy a embarcar en un procedimiento judicial y tener que contratar a un abogado fuera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que la solución extrajudicial es lo ideal. Y al final salen ganando las dos partes, ahorras en costes y lo que pasa es que bueno, hay que tener en cuenta un poco el contexto y de qué incumplimiento y de qué situación y qué circunstancias hay. Y teniendo en cuenta sobre todo el daño que nos hacen las redes sociales en todos los ámbitos de la vida. O sea, al final no solo a las villas y a las comercializadoras, al final es en cualquier ámbito, en restaurantes. Tampoco perdamos la perspectiva de que cualquier tipo de crítica que resulte falseada o que no se ajuste a la realidad también puede ser perseguida a través de los tribunales, y nosotros lo hemos hecho con alguna hotelera que han tenido críticas muy feroces en redes sociales sin justificación o que te coaccionaban pidiéndote la devolución de unos gastos o de unas cuestiones que al final ves que es una pura coacción y al final lo denuncias y eso es un delito de coacciones. Entonces, bueno, también hay que tenerlo en cuenta, porque evidentemente hay que saber lidiar con las críticas en las redes sociales, pero tampoco hay que decir amén y asumir cuestiones o daños o incumplimientos que no son o que no existen. De todas maneras, bueno, para cualquiera de los tres, creo que hay una cultura un poco de ceder. O sea, los hoteleros siempre han cedido ante las reclamaciones de los turoperadores o de los clientes de los turoperadores. Luego me gustaría saber si hay alguien de aquí que haya planteado alguna batalla, algún cliente que le ha hecho chantaje, le ha dicho, escucha, si no me das tal, yo te voy. Seguramente no habrá nadie. Si hay alguien pues, que se manifieste, porque creo que puede ser muy interesante. Pero yendo al tema de las reclamaciones,
hay una praxis, porque luego hablaremos del contrato perfecto, ¿no? Ya diremos de antemano que el contrato perfecto no existe, con lo cual no vayáis a un abogado a pedir el contrato perfecto porque no existe, porque lo que deberían existir son clientes perfectos que no den problemas, pero eso no existen. Luego hablaremos de algunas cláusulas. Pero los contratos perfectos no existen porque los abogados tenemos hijos y les tenemos que dar de comer. Exacto. No lo teníamos que haber dicho, pero esa es la causa, ¿no? Si no, nos quedamos sin trabajo y no tenemos disquisiciones. Pero yo iba a preguntar, ¿realmente pensáis que hay una praxis en el sector de cara a prevenirse, por lo tanto, acopio de pruebas, pantallazos míos, charlas con clientes que ya pueden ser dudosas, fotos mías para demostrar? ¿Pensáis que esa praxis y el ejercicio es para vosotros también, el autoexamen? Yo me autoprotejo antes de que me llegue el problema. ¿Pensáis que eso existe y veis que los clientes ya os llegan con su escudo o el escudo lo monta el abogado y le tienes que recordar al cliente que por favor guarde los mails y haya declarado y haya guardado las facturas, etcétera, etcétera? ¿Cómo, los récords de las reservas? ¿Cuál es el proceso o cuál es el escenario que os encontráis básicamente ante estos incumplimientos y reclamaciones? ¿Qué habéis? Yo te iba a decir, lo que más encontramos es al revés, es clientes que se preparan para cuando salgan de la vivienda vacacional, decirte que, oye, la casa está fatal, no te pienso pagar y además te voy a reclamar indemnización. O sea, yo veo al revés, sí creo que... El cliente se prepara para no pagar, o sea, se prepara para que encima de que la estancia sea gratuita le tengas tú que pagar a él. Esa es la percepción que tenemos nosotros. O sea, y de hecho, hay plataformas de colectivos de compañeros que están especializados justamente en eso y yo creo que han hecho seguramente alguna labor de adiestrarlos, de oye, pues haz esto, guarda un poco tu rastro y crea algún tipo de prueba para poder reclamarle luego a esta gente que ha habido esto, esto y esto. O sea, nosotros lo que vemos es desde el punto de vista del cliente, vemos al revés, van preparados para reclamarte a ti y no pagarte nada, e incluso pedirte daños y perjuicios. Desde la parte digamos, de la empresa, del proveedor, pues eso es, la casuística es que es muy variada. Nosotros hemos visto gente que realmente parecen profesionales jurídicos porque miras que tengo carpetitas y todo y dices, joder, maravilla, con esto, vamos, casi no tengo ni que trabajar yo. Y gente que te dice, es que me ha pasado todo esto y no tiene nada. Y dices, pero no, y digo, pero es complicado. O sea, esto depende de la casuística. Pero yo como conclusión te diría que nuestra percepción es que el cliente el consumidor está más preparado realmente casi que la empresa. Tiene más buena fe el empresario, entonces, sí. ¿No? ¿Consideras oportuno plantear un contrato? Hablaremos de contrato, ¿no? Y de algunas cláusulas. Alba, para ti tengo una pregunta de las cláusulas, decir, no, yo solamente quiero litigar en Ibiza y que expliques qué pasa si el alemán me pone una demanda en Alemania y hemos firmado que cualquier problema se dirimirá en los juzgados de Ibiza. Pero yo, antes de entrar en eso, Alba, que la pregunta es para ti, tema de jurisdicción, ¿valdría la pena que los contratos tuviesen unos anexos fotográficos o incluso audiovisuales para demostrar que tú tenías una tele de 5.000 euros porque tu villa merece teles de 5.000 euros y son tal y estaban en funcionamiento y que la jardinería estaba perfecta, con lo cual si se ha jugado a fútbol encima de unas plantas que pueden valer 1.000 euros? Es decir, todo esto que no se hace, ¿pensáis que sería oportuno también que el contrato tenga un soporte probatorio audiovisual o consideráis que no es necesario? Bueno, de hecho se aportan anexos con la calidad como si fuese una compraventa inmobiliaria de primera. Pero luego el consumidor te dice, sí, tú me has puesto qué tal, pero es que la tele ya no funcionaba, estaba roto, ¿no? Es decir, luego está la dificultad de poder probar el estado. Está claro que seguramente todos los contratos, los que estáis aquí, todos tenéis inventariado el mobiliario, pero la pregunta es, a pesar de eso, como decía Sergio, la persona que ella dice, yo te estoy buscando para pedirte, reclamarte y pedirte el descuento, o ¿pensáis que hay alguna manera de reforzar esa posición del propietario, del consumidor, del comercializador ibicenco? Que entiendo que básicamente lo que tenemos ¿qué pauta le podríamos dar? Yo creo que es complicado, básicamente porque cuando eres tú un consumidor, un cliente y vas, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, a un rentacar, a que te hagan el checklist de los daños que tiene el vehículo, pues al final estás perdiendo ahí 5 minutos y ya dices, joder. Entonces, el irte a una vivienda y que el propietario, aparte entiendo que son viviendas pues, amplias,
el irte con el propietario en toda la vivienda, chequeando que todo está perfecto, yo creo que es materialmente imposible. Otra cosa es que el propietario le haga firmar al cliente o al inquilino, oye, tú recibes esto en perfecto estado de condición, todo, y que el cliente te lo firme. Y si te lo ha firmado, estupendo. Pero yo creo que es complicado. Al final es un poco, incluso como algunos temas que hemos llevado, temas de robos en viviendas, al final, claro, lo ideal sería que el inquilino que te viene a tu vivienda vacacional con una serie de joyas aquí en Ibiza, pues entiendo que estará a la orden del día, joyas valiosas, dinero en efectivo y tal, oye, que te haga un listado diciendo, yo inventario todo esto, esto es lo que traigo a la villa, me imagino que habrá caja fuerte, lo dejo en la caja fuerte, si hay caja fuerte y todo, y si hay algún robo y tal, por lo menos tienes ahí una salvaguarda de lo que estaba o no estaba. Y entonces ya las avisa, y sobre todo de cara al seguro. Yo me imagino que eso se hace o no, no lo sé, pero bueno, cuanto más detallado esté, obviamente menos pie a que haya reclamaciones y que haya litigación. Alba, cuéntanos el tema de las reclamaciones, es decir, soy ibicenco o tengo mi canal ibicenco y les digo a mis clientes, aunque seas americano, si tú me pones una queja tienes que venir a Ibiza y vamos a pleitear en Ibiza porque soy ibicenco y no me muevo de Ibiza. Esa cláusula, luego si queréis alguna otra cláusula que consideréis necesaria o que consideréis que hay que sacar del contrato, sea por abusiva o por necesaria, si hay alguna cláusula que queráis dar una pista de no olvidéis nunca esta cláusula. ¿Cómo ves esta cláusula de imponer tu foro al cliente en caso de que haya un problema? A ver, si ahora hablamos dentro de la Unión Europea, por ejemplo, sí, porque cada reglamento o cada instrumento internacional, entre empresas, libertad de elección. En cuanto al foro, siempre que tenga un mínimo de conexión, lo mismo que la ley aplicable, siempre que tenga un mínimo de conexión y ya con unos detalles que el propio reglamento nos da. Esto entre empresas. Otra cosa es cuando es empresa-consumidor. Y ahí sí que el consumidor, tanto a nivel europeo como internacional, como nacional, está protegido. Por tanto, cualquier demanda contra un consumidor se tiene que poner en su propio domicilio. Si es el consumidor el que interpone la demanda, puede escoger interponer esta demanda en su domicilio o en el domicilio del empresario. Tiene esa opción. Esto a nivel europeo. Pero luego hay las normativas nacionales, como lo que es el aprovechamiento por turno de viviendas vacacionales, que también remite directamente al reglamento europeo. ¿Por qué? Porque dice, no por estar el bien inmueble en Ibiza vas a poner tú la demanda en Ibiza. Por tanto, esa cláusula, ponerla o no, sería nula. Es que no tendría aplicación. Es decir, si pones tú la demanda en Ibiza porque está aquí el bien inmueble y el consumidor vive en Alemania o vive en Japón, el juez te va a decir que no tiene competencia. O el propio abogado del consumidor, cuando reciba la demanda, va a plantear una declinatoria internacional. Obviamente yo creo que sí que es importante tener si la actividad, el volumen, bueno, aunque sea mínimo, ya eres empresario, conviene tener un asesor legal, no en plantilla, pero sí de confianza y que conozca tu producto y tu manera de comercializar para evitar problemas. Imagino que además que cada empresario propietario, en función un poco de su tal, debe tener un ADN particular, ¿no? Es decir, hay que particularizar las píldoras legales y los escudos, tal vez. Sí, yo volviendo al tema de dónde litigar, yo siempre litigaría en una reclamación de cantidad, porque al final aquí lo que nos van a reclamar o lo que vamos a reclamar son cantidades, más relevantes o menos. Yo siempre me iría al lugar donde esté la empresa o el ciudadano que me vaya a tener que pagar. Y contratar un abogado en Alemania, un abogado en Francia, que son bastante más caros que aquí, pero al final te vas a un sitio donde tienes medianamente localizado al cliente. Si al final consigues una sentencia estimatoria, la vas a poder ejecutar allí, le van a poder localizar, no vas a tener que andar traduciendo, o sí, pero bueno, yo creo que es más sencillo. O sea, tú abogas porque el ibicenco que tiene un problema con un alemán se vaya a Alemania, contrate a Alemania y ponga una demanda ante tribunales de Düsseldorf o de Bonn.
Ahora. No hay otra, no hay otra. Es que es el demandado y si es consumidor todavía más. O sea... Un poco lo que comentábamos, Joan, de la no indefensión, pero ¿sabes? La sensación que tienes de que el consumidor está por encima y que la empresa está por debajo muchas veces. Es un poco... Es bochornoso, pero es así. Hay un estatus, una protección hacia el consumidor en todos los estamentos, a la hora de litigar, a la hora de protegerlo con cuestiones de fondo, a la hora de sancionar a la empresa, que es... Bueno, ¿Crees, Sergio, puedo que ver tu cara, o sea, que te quedas a cuadros, efectivamente. O sea, es una cosa, todo el mundo se queda así, está por encima. podemos dar el mensaje de que si luchamos contra un consumidor lo tendremos más complicado y si luchamos contra la administración lo tendremos más complicado? Es decir, ¿crees que consumidores y administración son...? Está igual de complicado, tengo que decir. Pero quiero decir que al final es verdad que... Y es una cosa que no solamente es de España, al final es a nivel europeo, lo ves igual, porque al final nuestras leyes emanan de directivas europeas y no tenemos nada distinto del resto. Pero ves al final que al final nosotros sí que trabajamos sobre todo con empresas, a veces te toca pues eso, te toca un papel un poco feo porque al final te cuesta, tienes que ir allí y entonces dices al cliente, ¿tengo que ir a Alemania? Sí. Tal, sí. ¿Te ponen sanción? Sí. Y es complicado de lidiar porque ahí es lo que te digo, hay una posición de desigualdad al final. Todo tiene que ver porque, y perdona, ya acabo de decir, tiene que ver por un poco, porque desde arriba, desde la administración, desde las instituciones también ven al final, lo que creen es que detrás de toda la actividad hay un volumen de negocio, obviamente hay un dinero y creen que hay que proteger al que crees que tiene menos o al que, por el tema de, ¿sabes?, de inferioridad, por así decirlo. Ahora que no está la directora general y acabo y paso la pelota al público, ¿pensáis que la normativa, bueno, y lo hablaba ayer con Paco González, ¿no? A lo mejor es conveniente que no tengamos tantas normas y que dejemos un poco que el mercado y que las cosas, porque si empezamos a poner normas, cascos, no sé qué, tal, lo complicamos todo? ¿Pensáis que esta normativa turística es un caladero para pleitos y para reclamaciones o está en la línea general de lo que es la tónica legislativa y, bueno, está dentro de los estándares? ¿O pensáis que esta normativa abona, que anima a la gente a encontrar? Porque la gente al final cuando tiene un problema lo primero que hace, antes de reclamarte directamente, se va a la administración por una denuncia en consumo, en turismo, y nosotros hemos tenido temas con una inspectora, ahora que no está la directora general, con una inspectora de turismo de Palma que viene y nos dice, oye, o le sobre todo estos 2 años que había mucho jaleo con el tema de los reembolsos por la pandemia, o reembolsáis al consumidor, al pasajero, o os sanciono. Y son sanciones de 3.000 a 10.000 euros, o no recuerdo los importes. Y dices, vamos a ver, pero el tema de fondo no está claro, los tribunales civiles algunos... No, o reembolsas o te sanciono. Entonces, ¿tú qué haces? Reembolsas. Entonces, es verdad que a veces nos encontramos, o a veces no, con desprotección, con inseguridad jurídica y con una cierta prepotencia por parte de la administración. Y yo repasándome estos días, que me repasa un poco estas infracciones de la A a la AP, hay una infracción grave, creo que es que no tener en el váter los dos, el difusor para echar más agua, menos agua. Otra, en el tema de las fiestas ilegales que creo que habéis tratado esta mañana, el propietario tiene que procurar medidas para que no se realicen actividades que no se contemplen en la licencia. O sea, tú, propietario, bueno, al final tú alquilas en tu vivienda, o si hacen una fiesta, ¿qué medidas vas a poner tú para que no se celebre esa fiesta? Es que es materialmente imposible. Entonces, yo creo que es una norma, bueno, con todo el tema medioambiental, todo el tema de residuos, etcétera. Yo creo que es complicado el cumplir toda esa normativa y entonces al final si no cumples y tienes por ejemplo, al final en Mallorca, y no sé si aquí en Ibiza pasa mucho, normalmente las denuncias te vienen o de consumidores o de los vecinos. Entonces, claro, si el vecino ve que tienes una vivienda vacacional y le tocan mucho las narices, al final se va a ir todos los días a turismo o a consumo para meterte denuncias porque no tienes esto, no tienes lo otro, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que hay una indefensión y hay un exceso de normativa sancionadora y en nosotros en las empresas, sobre todo en el sector de agencias y de OTAs, es que ha habido sanciones expedientes sancionadores de
de todas las administraciones en Cataluña nos han metido unas sanciones de 30 o 40.000 euros que dices, pero vamos, llevamos 2 años de pandemia, el sector turístico sufriendo y tú me estás cascando aquí unas sanciones que son... Entonces, bueno, hay que lidiar con esto y bueno, al final es complicado cumplir toda la normativa. Es un desincentivo muy potente en ocasiones. Sí, lo que comentaba, al final tú eres un emprendedor, te dan subvenciones, tal y cual, y llegas a desarrollar el negocio y te empiezan a caer... ¿Dónde me he metido? Bueno, ¿dónde me he metido? No sé si tenéis alguna pregunta, alguna anécdota, alguna cuestión que comentar. ¿Nadie ha tenido ninguna experiencia truculenta? No. Es muy tarde. Eso es que lo hacen todo muy bien. Tenemos que irnos de tapas a Vara de Rey o... Sí, de que nada. Bueno. Podremos tirar aquí. Yo creo que sí, que si nos lanzamos y nos sinceramos, esto no se acaba ni cuando cierran Pachá a las 8 de la mañana. Vale, pues sí. Yo Cuéntanos. os quería preguntar, porque lo que nos ha pasado este año como agencia intermediaria entre propietarios y clientes era el caso contrario, la indefensión total que vivimos con un cliente porque el propietario se equivocó y hizo un doble booking para su reserva y de esto nos enteramos a las 4 de la tarde cuando el check-in iba a ser a las 11 de la noche. Ya se había metido el cliente al que le habían hecho el otro booking. Total, nos encontrábamos con nuestro cliente en la calle para 2 semanas de estancia. Es verdad que el contrato no estaba del todo bien redactado, faltaban cláusulas, como qué pasaba o qué asumía como responsabilidad el propietario en el caso de una cancelación dentro de un marco de tiempo X. Y él nos decía, bueno, porque es verdad que hubo tensión en estas horas, y él nos decía que no nos pusiéramos farrucas porque él nos devolvía el dinero íntegro y que nos buscáramos la vida. Entonces, en este caso, ¿qué defensa tiene el cliente? O sea, realmente, aunque esa cláusula, es decir, habláis de que cláusulas abusivas son nulas por mucho que estén firmadas si son abusivas, pero ¿qué pasa si hay cláusulas que no se han firmado por desconocimiento, pero que realmente dejan en una situación de indefensión al cliente, como es este caso? No sé si me he explicado. Sí, lo que pasa es que hay cuestiones que entran directamente dentro de los deberes y los derechos de los operadores turísticos. O sea, las cláusulas es redefinición de las relaciones contractuales, pero hay cuestiones que son sota caballo rey. El deber del mantenimiento de la reserva, una vez que está formalizada, eso es impepinable. O sea, Entonces, que eso que él decía ahora os pasamos devuelvo y os buscáis la vida, realmente... Pasamos No, a al final- los abogados de las agencias, porque ellos llevan final- agencias, con lo cual... Al Sergio- final tú deberías proporcionarle un alojamiento de similares características y calidad, pero eso lo ponga el contrato o no lo ponga, eso es de cajón. Y luego el coste que te suponga a ti comercializador, repetirlo al propietario, porque al final, si realmente se acredita que el incumplimiento y que el daño procede de una actuación o de una omisión del propietario. Pero venga regulado o no en el contrato, al final todo lo que no venga regulado en el contrato, pues al final te vas a la normativa reguladora del sector y Código Civil y normas. No hubo que ir a mayores, o sea, se solucionó, los Eso es reubicamos lo que- en la misma casa, por eso al final, seguramente si hubiéramos tenido que ir más lejos, esta pregunta ni la haría porque ya la hubiera tenido la respuesta. Pero en ese momento hubo mucha tensión porque era como, o sea, nos estás dejando totalmente indefensas, ahora quieres devolver el dinero, o sea, has metido la pata hasta atrás y era como, claro, piensa rápido qué hacemos en este momento, ¿no? Típico sábado, 7 de la tarde, Sí. y es como, wow, ¿qué Nosotros hacemos? gran parte de las reclamaciones y demandas judiciales que tenemos de agencias de viajes y de otras, al final es que llegan los clientes al hotel con su reserva y hay overbooking. O el mismo overbooking que hay en los aviones y está regulado y está indemnizado por el reglamento, en el caso de los hoteles no hay una norma que contemple una indemnización al cliente por el overbooking. Entonces, en teoría el hotel o tú, agencia de viajes que le has hecho esa reserva en el hotel, le tienes que suministrar pues, un alojamiento, lo que te he dicho, de mismas o similares características y calidad. Y luego él, obviamente, si es ya se encargará de ir a consumo, a decir, oye, me ha pasado esto, sanciona, entonces tú recibirás la doble sanción. O sea, eso está claro. Si es un cliente que se haya quedado, porque al final
no se nos olvide que estamos hablando de vacaciones y las vacaciones es el momento del año que todo el mundo coge con especial cariño y si en las vacaciones te sucede algo de ese estilo, pues al final te cabreas y tiras de Google para saber lo que tienes que hacer y Google ya te dice que tienes que ir a la OCU, tienes que meter una demanda, tienes que reclamar, etcétera, etcétera. Entonces, Todo muy fácil, lo sábado por la tarde. pero bueno, lo que comentaba Joan, al final la solución extrajudicial es la idónea. Y no dudes que el comercializador, la agencia, es la cara visible del contrato. O sea, al cliente norteamericano, al cliente alemán, no le importa si la fuente del incumplimiento es el propietario porque llevaba mal la agenda o porque ese fin de semana vienen unos amigos y ha decidido retirar de catálogo y de sus compromisos a la propiedad. Entonces, el primero que responder es tú, con independencia que haya solidaridad o se pueda repercutir esa responsabilidad, pero... No, lo que comentaba, o que no sea ni siquiera culpa del propietario, que los inquilinos que tenían que estar hasta el sábado por la tarde, pues están de fiesta y no se quieren ir y dilatan su estancia en la villa hasta el día siguiente. Claro, no puedes ir a la policía que les eche, porque al final ellos tienen un contrato, es un incumplimiento del contrato porque han estado más tiempo del debido, pero al final no les puedes sacar de allí. Entonces, claro, tú tienes a tus clientes que te entran, no pueden entrar porque están los otros, ¿qué haces? El propietario no tiene culpa porque ahí... Entonces, ¿qué harías? Porque eso me lo ha planteado el señor Vera, no sé si está o no está, pero me contaba esta mañana, se ha ido, ¿no? Me contaba, y tal, y digo, hombre, tú no puedes coger las maletas digo, le he dicho yo, no hagas eso, no cojas las maletas de los clientes y pongas sus cosas fuera de casa porque tendrás un problema penal. Claro, Pero ¿qué hacemos en este caso? Es la tesitura de los ocupas, ¿qué hago? Tengo un ocupa en casa, lo echo, lo cojo a la empresa de desocupa o me voy por la vía legal. Claro, el cuerpo que te pide, pues llevar allí a 4 y sacar los maletas y lo que sea. Pero claro, al final, evidentemente ahí tienes un problema porque al final es un delito. ¿Sería abusivo poner una cláusula de si tú no te vas el día, Penalización. hoy es 17, no 18, si mañana el día 18 no nos vamos de Ibiza, por cada día que estemos en Ibiza te voy a cobrar 3.000 euros? La vivienda la has comercializado, pon a 250, pero no se me va la pinza porque estoy pensando que a lo mejor tengo que pagar 15 días en otro sitio y pueden ser 3.000 euros. ¿Cómo veis que yo dijese, bueno, para dar ideas de alguna cláusula... Cláusula penal, sí. 3.000 euros por día si tú no te vas el día que toca. ¿La veis abusiva o es una manera de decirle al inquilino, al inquilino no, y ese error yo no puedo hacerlo, al turista, vete cuando toca? Cosa que el hotelero no hará, porque el hotelero posiblemente practicará la tarifa web del día que se queda. Pero en el caso del vacacional, ¿podríamos poner una tarifa 5 veces superior a la ordinaria o a la del día anterior? Bueno, yo creo que Demasiado, esa ¿no? cláusula... Me al final he pasado. la indemnización tiene que ser proporcional al daño que a ti te causa. Exacto. Vale. Pero bueno, en este caso concreto... sería más una cláusula disuasoria, en el sentido de que joder, si tiene alguna intención de quedarse un día más, porque al final es lo que hablábamos antes, si le pones una cláusula una penalización de 3.000 euros, luego te vas a ir a su país a reclamarle los 3.000, no lo vas a hacer por el importe, o sea, sería más una cláusula disuasoria. Pero bueno, yo pienso que si no está ajustada y es proporcional un poco al daño que a ti te genera el que a lo mejor a ti te lo genera, porque si el que va a entrar en ese momento dice yo aquí ya no entro y pierdes esa reserva de una semana, al final es un daño importante. Un depósito. Una fianza, una garantía. Una fianza, te vas este día, aquí la tienes, Pero te yo la creo que- devuelvo. Bueno, aplicar la fianza tanto a desperfectos como a incumplimiento contractual de periodo está clarísimo y eso sería un supuesto muy obvio para poder retener fianza o Exacto. quedarse la fianza, ¿no? Eso sí, es impepinable, ¿no? Sí. ¿Alguna cuestión? Veo que no hay preguntas o que la gente está cansada. Sí, pues, presidente. Pero el tema de la gestión de las fianzas. ¿Algún consejo? ¿Algún consejo, alguna sugerencia, algún warning? Yo diría que se devuelvan cuando haya que devolverlas, porque si no es un delito de apropiación indebida. Eso es un consejo que la gente a veces no lo tiene en cuenta, pero se suele decir, pues me queda la fianza, y se dice de una forma muy brava, pero eso puede dar lugar a un tipo penal, que es una apropiación indebida de algo que no es tuyo y cuando no toca. ¿Sabes? Revises el
cumple. No, sí, está claro, ¿no? Pero yo lo decía un poco Sí, a título porque no se tiene en cuenta y es verdad. puede también dar lugar a problemas prácticos reales. Presidente. Sí. Bueno, yo, si me permitís, era una pequeña disertación. Hemos hablado mucho de normativa, de que los empresarios, en este caso, en este sector, tienen que sufrir mucha normativa. Estamos en el 8º Congreso. No nos olvidemos, Juan prácticamente lo ha olvidado desde un principio, que prácticamente la propia asociación nace para luchar contra el intrusismo en el sector. El intrusismo y una falta de regulación. ¿Qué pasa? Nos hemos pasado de frenada. O sea, la Administración ha puesto seguramente muchas normas o ha adaptado muchas normas a la problemática que más o menos iba teniendo el sector. Al final, pues como le dejes a un gestor de la Administración regular, pues se pone a regular por todo. Al final, el problema le tenemos en que es demasiada normativa, pero no nos olvidemos que había que luchar contra el intrusismo. Y luego, una parte de los problemas de la vivienda, del alquiler ilegal que sufrimos en las Pitiusas y en Baleares y en otros sitios también, pues al final han llevado a ese mare magnum normativo que al final no digo que sea complicadísimo imposible de cumplir, pero sí que es verdad que estar al 100% es una barbaridad en cuanto a inversión. Al final lo que nos hace ese cumplimiento es ser más profesionales. Lo que le pedimos a la Administración es lo de siempre. Vaya usted a perseguir las infracciones graves, gravísimas que las hay. Vaya usted a perseguir las ilegalidades. Lo hemos visto durante el confinamiento, en las fiestas en viviendas privadas. Hubo una criminalización del sector injusta porque el sector estaba cumpliendo y realmente es un poco a lo que alegabas antes de la norma, ¿no? Que ahora se le pida al propietario que tenga que conocer o desconocer si se van a realizar actividades ilegales en su vivienda. Yo tampoco estoy tan de acuerdo en decir que es una indefensión del propietario, ¿eh? Yo creo que es una obligación del propietario a ver, una vivienda tiene una cédula de habitabilidad. Tú sabes, una cosa es que el propietario que esté en una villa vaya a dar una fiesta de cumpleaños para 50 personas y otras son 400 personas entrando con una pulsera, entrando y saliendo. O sea, no podemos esconder la cabeza debajo del suelo igual que las avestruces. Y eso el propio sector lo ha intentado regularizar. El problema es eso, que cuando tienes tantísima normativa, al final lo que nosotros le pedimos a la Administración, castiga al infractor y vaya por el ilegal. Y luego, evidentemente, claro, el problema es que ahora nos encontramos un nuevo escenario. Ahora el cliente pues, te puede denunciar por casi cualquier cosa, ¿no? Entonces, tienes que recordar que siempre el que se investiga y el que se inspecciona es el que está dado de alta. Con lo cual, al final, la normativa, en vez de redundar en ir contra la oferta ilegal, va contra el propietario, el comercializador que tiene las pertinentes licencias. Lo cual, de acuerdo contigo, que en esa visión de todos estos años que nos está uniendo todo esto y que creo que a partir de 2023 viene un nuevo panorama, a lo mejor si hay cambios políticos o no, pero que será una época de cambios y de promesas electorales, donde entiendo que como lobby tenéis que hacer mucha fuerza a nivel Ibiza incluso, porque cada oferta de cada isla es distinta. Estoy muy de acuerdo contigo que ir de la mano del sector te lleva a una normativa mucho más fácil de metabolizar y de practicar que no desoyendo al sector o estando al margen. Y la sensación es que lo siento mucho, y si estuviese la directora general lo diría igual, es que se ha legislado ajeno a los operadores del mercado. Y al final hay un descontento porque ni se ha cumplido el objetivo de combatir el intrusismo en la oferta legal, y lo que se ha hecho es, vía los legales, poner unas cargas tan fuertes. Tú vienes de un sector también muy regulado, hombre, dificultas mucho la actividad, ¿no? Y luego los abogados pues tienen todas esas batallas que ya no son entre partes contractuales, que son con la Administración. Cuando yo tengo que estar dedicándome a mi relación con los clientes, a mi excelencia comercial y a mis buenas prácticas, y pierdo mucho tiempo con la Administración, ¿no? No sé si estáis de acuerdo en eso o no. También es verdad que de los expedientes que nosotros hemos tratado estos últimos meses, más de uno ha sido de requerimiento de información a las comercializadoras para justificar que todas las viviendas que comercializan tienen su licencia, etcétera, etcétera. O sea que yo entiendo que al final, y hablando en plata, la Administración tampoco quiere putear. O sea, de lo que se trata es de ir a por el que no cumple la norma y el que no tiene licencia y el que no se ajusta un poco a lo que el resto sí que os ajustáis. Entonces, sí que nos consta que al final los inspectores de turismo y consumo van un poco por esa vía. Sí, hay otra pregunta.
Buenas tardes. Habláis de contrato para protegernos de la, como has dicho, la japonesota o algo así, en plan chiste. Vamos a poner que no puede hacer fiestas, que no puede tener un disc jockey, más que nada para protegernos nosotros, como has dicho, procurar medidas para que no se celebre la fiesta ilegal, ¿no? Bien, la japonesa no nos firma el contrato porque va a lo que va y allí ve pues, que se está cogiendo los dedos, ¿no? Serviría que en el portal web o en la página donde comercializamos la casa ya quede reflejado que no podrá hacer esto, que no puede hacer lo otro, que está prohibido, etcétera, etcétera. ¿Eso serviría para protegernos? Bueno, sería una prueba más. Una... No suficiente. El juez, ¿no? ¿Puedes prohibir que te hagan una fiesta, aunque sea una fiesta... No, yo creo que lo comentábamos antes. ¿Tú puedes prohibir a los turistas que desarrollen determinadas conductas durante su periodo vacacional? No, me refiero es complicado porque tú tienes que justificar por qué impides que hagan una fiesta. Y luego está la pregunta, ¿qué es una fiesta? Si son 6, no es una fiesta. Y si son 12, es una fiesta. Y si son... es que es muy complicado, ¿no? O sea, yo te entiendo. Tú dices, yo ya en mi web, que yo creo que está bien. Me refiero para protegerme de la administración. Yo en mi web he puesto una serie de do not. ¿Vale? Luego veremos cómo valora el juez y si tú tenías derecho a poner ese do not. Pero a mí como prueba, perdón, me parece bien que tú digas, es que yo en mi web ya he advertido de una serie de cosas que como propietario prohíbo hacer en mi vivienda. Es para protegerme de la administración cuando supuestamente venga por mí por la fiesta. Sí, y luego quizás esa multa que tenga usted que pagar a la administración, si ha advertido, puede repercutirla, reclamarla a este tercero que ha incumplido el contrato. Yo creo que la información es un buen escudo. Sí, La sí, información totalmente. siempre es un buen escudo. Totalmente. Todo lo que podemos publicar, a efectos informativos, Sí. todo lo que podamos transmitir a terceros es un buen escudo. Por lo cual a mí me gustan los escudos. Sí, Luego además... está el alcance de los escudos, si son legales o no, pero todo lo que sea información, y además a la ley y a tal le va bien. Hemos informado, has sido informado. Tú no te has querido enterar, es tu problema. Y luego está el tema a lo mejor de la probatoria y de cómo el juez valora eso, ¿no? Hombre, a ver, que no haya un contrato cuando al final entiendo que si es con un extranjero es una relación que no se un contrato telemático que no está celebrado en el establecimiento mercantil, o sea, al final son relaciones que por normativa de consumidores requieren de la existencia de un contrato. El hecho de que no exista ya le das pie a la administración de que te sancione. Aparte, la norma, si no recuerdo mal, habla de responsabilidad de los propietarios, comercializadores y salvo prueba en contrario. O sea, eres tú que tienes que facilitarle la prueba a la administración de que has obrado bien, de que has intentado poner medidas y que era imposible que conocieras de que allí se iba a hacer ningún tipo de actividad que no esté regulada. Y yo quería añadir que igualmente estaría bien ponerlo porque si no consigues anular la sanción o que te la pongan, siempre entraría en juego el principio de proporcionalidad o algún tipo de atenuante de cara a, oye, yo por lo menos he hecho todo lo que he podido. Si me la vas a poner, ponmela lo más baja posible. La mínima. Sí. Vale, hay una pregunta. ¿Será la última o hay alguna más? ¿Será la última pregunta? Sí, vale. Yo siguiendo un poco por el tema de las fiestas, intento siempre contactar con mis vecinos, darle mi teléfono de contacto por si alguna noche hay ruido, pues que me contacten para tratar de contactar con los clientes, para que traten de bajar el volumen. Pero hay algunas veces que eso no pasa. Y me llaman los vecinos días después que están muy enfadados porque los clientes han estado muchos días haciendo ruido por la noche, sin dormir. Y nos hemos planteado instalar sensores de ruido que te miden los niveles y no sabemos si eso llegaría a ser vinculante. Por ejemplo, si unos clientes están 2 semanas y ya me dicen que llevan 3 días haciendo ruido, les he alentado de que dejen de seguir molestando por las noches. ¿Podríamos actuar de alguna manera? ¿Tendríamos algunas pruebas para invitarles? Vamos a lo del desahucio express turístico, figura que hemos hablado esta mañana. Y que, como has visto, no lo sé, ¿qué opináis? Pero cuantas más comunicaciones, o sea, si tú tienes un correo con tus vecinos, un correo electrónico,
señalándoles o indicándoles que cualquier circunstancia o inconveniente o contingencia que surja en tu inmueble te la comuniquen, un correo electrónico, un WhatsApp o lo que sea. O sea, eso ya, de cara a un hipotético expediente sancionador, le estás diciendo a la Administración que estás intentando poner las medidas para que si logras enterarte de que existe esa fiesta, pues vas a poner medios y vas a llamar a la policía, etcétera, etcétera. Entonces, cuantas más medidas de ese tipo, como los medidores de ruido, al final tú le estás indicando a la Administración de que estás intentando poner esas medidas para evitar que haya ruido, o que si se genera ruido, pues puedes llamar a la policía o... Pero llamarías a la policía y me estaría tirando piedras sobre mi propio tejado. Bueno... ¿o no? Sí, al final fíjate que estas medidas son con la Administración, porque respecto a de tus clientes no hay nada que pelar. O sea, al final lo que estás hablando tú y planteando tú tiene que ver con tu relación administrativa, con el derecho público, con un posible régimen sancionatorio. Porque en relación a tus clientes que están haciendo la fiesta y que les gusta cada noche hacer fiesta, tú estás completamente o bastante desarmada. Porque hay que aclarar en la mesa de esta mañana de, no sé si Paco quieres aportar algo, que... Por eso la normativa de sanciones no tiene ningún sentido, porque junto a las sanciones no tengo las medidas que... Claro. Es decir, es como un sándwich, yo estoy presionado por abajo, digámoslo burdamente, por el derecho de consumo, y por arriba porque yo no puedo hacer nada. Estoy desequilibrado. Entonces, claro, pero claro, oyendo a la compañera que acaba de intervenir, dices, claro, la pobre mujer se está preocupando no porque la fastidie, porque ya lo tiene asumido. ¿Qué puede hacer frente a la sanción de la Administración? Lo que me preocupa no es dar, sino que es que luego el Consejo o el Ayuntamiento me enchufen 20.000 euros de multa. Claro, es que al final es un sinsentido. Y bueno, me gusta lo del sándwich, lo anoto para otras factores. Una frase que no tiene que ver con esto, perdonad, decía Francisco Pechura, un catedrático de Valencia, que decía que el derecho del consumo hay que tener mucho cuidado porque se convierte en el caballo de Troya del gran capitalismo. Porque el derecho de consumo a la pequeña empresa le fastidia por abajo y le fastidia por arriba. Por abajo porque los consumidores reclaman y por arriba porque la pyme no tiene poder económico para enfrentarse al gran capital. Entonces decía, ojo con tanto derecho del consumo que al final los que resultan perjudicados son las pymes. Sí. Totalmente de acuerdo. Sí. Y aparte que no sé, en este procedimiento sancionador es que no se tiene en cuenta el elemento subjetivo de toda sanción. O sea, al final requiere culpa, dolo. Al final si me están haciendo una fiesta en mi vivienda y yo porque le he alquilado para que residan y no para que hagan fiesta, que es complicado. Fijaros lo mucho que nos preocupa, y si queréis terminamos, las relaciones, con lo cual tenemos para el 9º Congreso, las relaciones con la Administración a veces mucho más que las relaciones comerciales con nuestros clientes. O sea, la Administración sigue siendo una obsesión y no un compañero. Es algo increíble y han pasado años y seguimos dándole vueltas a esto y creo que seguiremos dándole vueltas. Con lo cual, si no hay más preguntas, tenéis a Alba en Barcelona si tenéis alguna cuestión, a Sergio y a Carlos en Deloitte Palma, pero con muchos viajes aquí en Ibiza, vuestros abogados de confianza ibicencos. Yo os diría, no abandonéis nunca el lado legal porque siempre poderse ir a dormir tranquilos dará... ¿Queréis dar una última píldora, consejo de 30 segundos cada uno? Venga, 10 segundos, un consejo, una píldora. Yo lo de cada año, al final es verdad que es importante tenerlo todo bien documentado. Y lo mismo que comentaba Sergio, que hacen los clientes, que es preconstituir prueba, y cuando se van de viaje, claro, te llegan con unas demandas, han puesto reclamaciones en el hotel, fotos de cucarachas, fotos de absolutamente todo, pero y tú piensas, ¿tú te has ido de vacaciones o tú te has ido a preparar un pleito? Entonces, al final, nosotros tenemos que hacer lo mismo, o sea, intentar firmar los contratos, tener una web actualizada con todos los derechos y obligaciones y lo que tengas que tener en la web. Yo creo que es importante prevenir, lo que comentaba Alba al principio, al final es importante prevenir. Alba. Yo me uno a lo que ha dicho él, hacer las cosas bien desde el momento uno. Lamentablemente, como también dice él, al final es la obsesión por documentar todo también desde el minuto uno hasta que no haya más cohesión con la Administración por parte del propietario de la pyme, para no incurrir en estas sanciones cuando lo que se hace es intentar que no ocurran estos daños. Pero sí, contrato, prevención y asesoramiento. Alba, y no tener un miedo extra a lo internacional. ¿Crees que
si va mal o si tenemos el mismo miedo para un elemento nacional que internacional, o un plus de miedo a lo internacional, o no? Sí, para mí no tiene que dar miedo el internacional. Si se saben las herramientas, a veces incluso va más rápido en según qué país tengas que pleitear. Obtener una sentencia ejecutiva y ejecutar. Y muchas veces, lo que antes preguntabas, ¿llegáis a acuerdos? No. Cuesta cuando hay un elemento internacional, porque parece que está lejos, bueno, nos reclamará, pero sí que es cierto que a la que entra una demanda, muchas veces ya la cosa se para y pagan voluntariamente, al menos mi experiencia. Sergio. Sí, yo cogiendo un poco el no tener miedo que dice Alba, yo lo que diría es no tener miedo tampoco a la administración, y obviamente cada caso hay que verlo, es muy particular, pero no deis por hecho que porque venga una sanción os la tenéis que comer. Es decir, hay que mirarlo, porque muchas veces es que lo hemos visto. O sea, no es porque os queramos animar, es que lo vemos, es que hay muchos procedimientos que están mal tramitados, sanciones que no deberían. Miradlo, porque a veces os sorprendería. Bueno, muchas gracias. Mañana más, y como veis es un tema abierto, sigue siendo un tema abierto, y nos volveremos a encontrar aquí en Jesús o en Sant Antoni o donde nos lleve la PIMED y Abad. Gracias a todos y mañana continuamos. Gracias. Quedamos justitos. On time.